Este evento es producido por el Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, AC, gracias al gentil patrocinio de Código Verde, consultores en seguridad de la información. Bienvenidos a la conferencia Educación con Ciberseguridad. Presento al ponente. César Sanabria Pineda es Consulting Manager en ICSEC, especializado en ciberseguridad y servicios ciberlegales. Con más de 16 años de experiencia, lidera proyectos de consultoría estratégica y desarrollo de servicios. Posee certificaciones CDPSE, Certified Information Systems Security Professional y CISA, además de experiencia en ISO 27001, COVID y COSO. Es maestro en seguridad y TICS por el IPN y en negocios internacionales por la UNAM. Una vez más, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la ciberseguridad en la educación. La evolución tecnológica y la digitalización de todos los servicios nos ha obligado a tener dos vidas, la física y la virtual, y a convivir tres generaciones distintas, la analógica, la que realizó la transición de lo analógico a lo digital, y los nativos digitales. Si bien esta visualización ha traído grandes beneficios para el desarrollo personal, profesional, organizacional y comunitario, también demanda en individual, organizacional, nacional, las siguientes necesidades. La educación, la necesidad de adquirir conocimientos en un entorno digital. Responsabilidad, cuidar nuestra información que está en ese entorno digital, tanto de manera personal como todas aquellas instituciones que tratan esta información. Riesgos, asociados a la exposición de diversas amenazas cibernéticas que en el mundo digital son cada vez más recurrentes. Retos, la adaptación a un mundo digital en constante cambio, con nuevas vulnerabilidades que surgen cada día y que hacen que el reto principal sea cómo cuidamos esta información en este mundo. ¿Cuál es el impacto de la brecha de la alfabetización digital en la seguridad cibernética y qué medidas necesarias requerimos implementar para cerrar esta brecha y garantizar una inclusión equitativa en la sociedad digital? Uno de los grandes desafíos más apremiantes que tenemos en este mundo de la ciberseguridad y particularmente la educación es la alfabetización digital. Si bien, como se ha dicho, y existen iniciativas gubernamentales para reducir la alfabetización, en el entorno digital existen estas tres grandes generaciones que les decía. No es necesariamente que un nativo digital sepa utilizar de manera adecuada la tecnología. Ese es el gran reto que tenemos actualmente. Según la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares de 2023, en México existen 12.5 millones de personas que no saben utilizar el Internet. 2.6 millones no tienen acceso a Internet por no contar con dispositivos adecuados y 2.5 millones de personas no pueden contratar servicios de Internet por razones de asequibilidad. Estos datos reflejan una brecha considerable en la alfabetización digital que necesitamos cerrar para garantizar una participación equitativa en la sociedad digital. ¿Cómo lograr la alfabetización digital? Para abordar la brecha en la alfabetización digital es crucial adoptar un enfoque integral que incluya programas educativos accesibles, es decir, invertir en iniciativas que propicien capacitación tecnológica a todos los sectores de la población, realizar iniciativas gubernamentales y corporativas, desarrollar políticas que promuevan el acceso equitativo a la tecnología y servicios digitales, y llevar a cabo una colaboración continua, comunitaria, trabajar con organizaciones locales para ofrecer recursos y apoyo a quien más lo necesite. ¿Por qué es importante la ciberseguridad en la educación? La educación en ciberseguridad es esencial para mitigar los riesgos del entorno digital. Esta educación debe ser inclusiva y accesible, es decir, universal. Proporcionar conocimientos básicos sobre seguridad digital, como la protección de datos y la gestión segura de contraseñas. Debe ser práctica y relevante, enseñar habilidades para identificar y responder a amenazas,
actualizada y continua, mantenerse al día con mejores prácticas y de las últimas amenazas existentes. Según la organización ISC Cuadrada, Latinoamérica enfrenta una escasez de aproximadamente 2.2 millones de profesionales en ciberseguridad, siendo en México que se necesita alrededor de 260,000 especialistas, desde arquitectos hasta ingenieros de seguridad cibernética. ¿Cuál es la oferta académica en México? En México, al menos 42 universidades públicas ofrecen licenciaturas, maestrías o diplomados en materia de ciberseguridad. Entre ellas destacan 10, 5 públicas y 5 privadas, que forman parte del estudio de ranking de universidades mundiales. Algunas de las universidades que ofrecen estas capacitaciones son la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Nuevo León. Es importante tener claro que toda esta capacitación o estos modelos educativos, algunos no son accesibles para todos los profesionales. Algunos dependen de ya tener una licenciatura, por lo que no es tan accesible el llegar a este tipo de capacitación que se vuelve muy especializada. ¿Es suficiente con estudiar ciberseguridad? Aunque la oferta educativa, como ya lo vimos, pareciera amplia, muchas veces un grado universitario no es suficiente para cubrir las posiciones requeridas. Se requieren certificaciones especializadas, como certificaciones en buenas prácticas como la ISO 27001 o la CIST, pero difíciles de alcanzar todas ellas. Además, la industria está en constante evolución y estas certificaciones suelen requerir al menos 5 años de experiencia. Otro obstáculo importante que hemos visto es el dominio del inglés. Según el reporte de tendencias del mercado laboral y salarios de TI para 2023 de Coders Link, solo el 14.5% de los profesionales de TI en México son completamente bilingües, lo que hace necesario que los programas universitarios al menos incluyan la lectura y comprensión de este idioma. ¿Qué aspectos fundamentales debe incluir la alfabetización digital en el contexto de la ciberseguridad? La alfabetización digital es un componente esencial para garantizar que las personas no solo sean consumidores de tecnología, sino también usuarios informados y responsables en el entorno digital. En el contexto de la ciberseguridad, esta alfabetización debe abarcar varios aspectos fundamentales que preparen a los individuos para navegar de manera segura en un mundo cada vez más interconectado. Principalmente, debe incluir la comprensión de los riesgos asociados en el uso de tecnologías digitales. Esto implica enseñar a los usuarios a reconocer amenazas comunes como el malware, el phishing y las estafas en línea. El malware o software malicioso es cualquier programa diseñado para causar daño a un sistema informático. Para identificar un posible malware, se debe estar atentos a signos como un rendimiento lento del dispositivo, ventanas emergentes inusuales o la aparición de programas que no han sido instalados por ellos. El phishing es una técnica utilizada por los cibercriminales para engañar a las personas y obtener información sensible, como contraseñas o datos bancarios, haciéndose pasar por entidades de confianza. Para identificar un intento de phishing, los usuarios deben observar signos como errores ortográficos en el mensaje, direcciones de correo electrónico que no coinciden con las de la entidad legítima o solicitudes urgentes de información personal. Las estafas en línea abarcan diversas tácticas utilizadas para engañar a los usuarios con el fin de robar dinero o su información personal. Esto puede incluir sitios web falsos que ofrecen productos a precios increíblemente bajos o la suplantación de identidad en plataformas de redes sociales. Para identificar un fraude en línea, se debe verificar la legitimidad de los sitios web antes de realizar compras, buscando sellos de seguridad, leyendo reseñas de otros usuarios y asegurándote que la URL comience con HTTPS. ¿Cuál sería la ruta para fortalecer la educación con ciberseguridad en México? El desafío de abordar la educación en ciberseguridad en México debe ser una tarea multifacética que se implemente desde varios frentes. En primer lugar,
La educación básica es el lugar ideal para sembrar las semillas de la conciencia cibernética. Implementar programas de gamificación en las escuelas puede hacer que los estudiantes se involucren de manera activa y divertida. Utilizando herramientas lúdicas y juegos interactivos, se puede aprender conceptos fundamentales de ciberseguridad, como la importancia de las contraseñas seguras, el reconocimiento de correos electrónicos de phishing y la gestión de su información personal. En segundo lugar, el ámbito laboral debe asumir un papel protagónico en el desarrollo de competencias de ciberseguridad. Las organizaciones tienen la responsabilidad de implementar programas de capacitación continua que proporcionen a sus colaboradores las herramientas necesarias para reconocer y enfrentar amenazas cibernéticas. Iniciativas como simulacros de incidentes cibernéticos y talleres interactivos pueden reforzar estos conocimientos, asegurando que los colaboradores no solo sean informados, sino también preparados para actuar en situaciones de crisis. Por último, en el ámbito personal, cada individuo debe asumir la responsabilidad de cuidar y proteger su información personal. Esto implica adoptar prácticas seguras en línea, como el uso de autenticación de dos factores o multifactor, la actualización regular de contraseñas y la revisión de la configuración de privacidad en redes sociales. ¿Cómo puede la gamificación contribuir a la educación en ciberseguridad? La gamificación se presenta como una estrategia efectiva y universal para fomentar la educación en ciberseguridad, transformando el aprendizaje en una experiencia más interactiva y atractiva. A través de actividades lúdicas, no solo se adquieren habilidades para identificar correos sospechosos de phishing o para crear contraseñas robustas, sino que se involucran activamente en su formación. Este enfoque permite convertir aspectos complejos de la ciberseguridad en situaciones prácticas y escenarios simulados, accesibles tanto para aquellos sin experiencia técnica como para profesionales del área. Si logramos que desde edades tempranas los niños reconozcan los riesgos inherentes a la digitalización, estaremos formando una generación de jóvenes trabajadores responsables y proactivos, contribuyendo así a la construcción de un México más seguro. Esta preparación temprana no solo fortalece la conciencia sobre la ciberseguridad, sino que también promueve una cultura de prevención y responsabilidad en el uso de la tecnología. ¿Qué buenas prácticas podemos adoptar? La incorporación de la ciberseguridad desde la educación básica. Incluir contenidos básicos sobre seguridad en línea, uso responsable de la tecnología y prevención del ciberacoso desde la primaria. Fomentar habilidades en el uso seguro de Internet y tecnologías de la información desde niveles tempranos que permiten el desarrollo de competencias digitales. Colaboración entre gobierno, academia y sector privado. Crear programas de capacitación y certificación en ciberseguridad con la participación de organizaciones, asociaciones, universidades y el gobierno. Fomentar becas y financiamiento a proyectos de investigación en ciberseguridad que pueden aplicarse tanto en el sector público como en el privado, es decir, generar incentivos para la investigación. Desarrollo de programas especializados de formación que ofrezcan especialización continua en áreas como análisis forense, hackeo ético, modelado de amenazas y gestión de riesgos. Impulsar la certificación del personal y organizaciones en estándares y buenas prácticas internacionales de seguridad. Creación de contenidos adaptados a la realidad mexicana. Incluir estudios de caso que reflejen la realidad de las empresas y organismos en México, abordando las amenazas y vulnerabilidades típicas en sectores claves como la banca, telecomunicaciones y gobierno. Enseñar sobre normativas locales relevantes como la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y de sujetos obligados y del cumplimiento de buenas prácticas como el NIST o la ISO en el contexto mexicano. El uso de tecnologías emergentes para el aprendizaje. Desarrollar plataformas de capacitación en línea con simuladores de ciberataques y entornos de prueba para mejorar las habilidades técnicas de las personas. Lanzar campañas de concientización pública sobre los riesgos cibernéticos, el uso seguro de dispositivos móviles y redes sociales y la protección de la información personal. Las organizaciones deben implementar programas de formación en ciberseguridad para sus empleados, enfocándose en el reconocimiento de correos electrónicos fraudulentos,
phishing y buenas prácticas de contraseñas. Creación de incentivos para los estudiantes, organizar competencias de ciberseguridad para estudiantes universitarios o de educación técnica, como Olimpiadas Nacionales de Ciberseguridad, ofrecer becas específicas para estudiantes interesados en especializarse en ciberseguridad, financiadas por empresas tecnológicas o gubernamentales. Finalmente, capacitar y certificar a docentes. Los profesores deben estar al día en las últimas tendencias y amenazas en ciberseguridad. Ofrecer programas de certificación y especialización a los docentes para garantizar la calidad de la enseñanza. Crear redes de colaboración entre educadores para compartir recursos, experiencias y mejores prácticas en la enseñanza de la ciberseguridad. Estas prácticas buscan mejorar tanto el conocimiento básico de los usuarios como la especialización de los profesionales en México, fomentando una cultura de seguridad desde el ámbito académico hasta el profesional. En conclusión, la educación en ciberseguridad es una necesidad imperante en un mundo cada vez más digitalizado, donde las amenazas cibernéticas son una realidad constante. Organizaciones, asociaciones como la MITI y eventos especializados como este desempeñan un papel crucial en la formación continua de profesionales en este campo. A través de cursos, foros abiertos y semilleros de talento, se ofrecen oportunidades de capacitación gratuita que no solo preparan a los futuros especialistas en ciberseguridad, sino que también fomentan una cultura de colaboración y conocimiento compartido. Es fundamental que todos los actores involucrados, desde instituciones educativas hasta organizaciones en general, aliados en ciberseguridad y gobiernos, se unan para desarrollar programas accesibles y relevantes que aborden las necesidades del mercado laboral actual. Finalmente, la digitalización es una realidad. Nuestra vida laboral, personal, educativa, tarde o temprano tendrá elementos soportados por la tecnología y de manera directa o indirecta estaremos haciendo uso de servicios digitales. Es por eso que, para reducir la brecha en el analfabetismo digital, es necesario hacer universal las buenas prácticas en ciberseguridad, considerándola como parte de la educación básica que toda persona en el entorno actual debe tener. Hola, muchas gracias, César, por acompañarnos en esta sección de preguntas y respuestas. Vamos a dar inicio a esta sección. Muchas gracias por tu presentación sobre la educación con ciberseguridad. De nada, buenos días, muchas gracias. A sus órdenes. Estoy aquí recibiendo en el chat la pregunta de Alberto Castro. Él pregunta, ¿qué papel deberían jugar las empresas privadas en apoyar la educación en ciberseguridad, especialmente en comunidades con acceso limitado a la tecnología? De acuerdo. Muy relevante esta pregunta porque tengamos en cuenta la posición geográfica y orografía de nuestra nación, ¿no? Tenemos ciudades muy desarrolladas, zonas urbanas completamente conectadas con todos los servicios, pero gran parte de nuestra población todavía reside en zonas rurales, que como bien dice Alberto, no tienen acceso a tecnología. ¿Cómo llevar hacia allá estos temas? Pues bueno, hay algunas soluciones, ya planteamos algunas. Toda empresa privada, todo sector privado, algunas tienen parte de responsabilidad social, tienen programas de empresas socialmente responsables. Como parte de esto, existen donaciones de tecnología, donaciones en cuanto a software. Es importante saber, cuando tú en una industria privada tienes tecnología, generalmente tiene un ciclo de vida. Ese ciclo de vida para nosotros ya deja de ser útil, pero para otro tipo de población, llámense estudiantes, puede ser muy útil, ¿no? El proceso de donación de toda esa tecnología que tú ya no vas a utilizar es importante. Otro tema son las becas. Tú puedes becar estudiantes, puedes ser padrino de estudiantes, puedes, si quizá es complicado llevar este tipo de temas o capacitación a esas zonas, tú sí puedes traer a personas a que tomen esas capacitaciones, a esas grandes urbes
o ciudades, ¿no? O incluso al extranjero. Tomar programas de poder becar estudiantes, los más destacados, que los puedas llevar a esos grandes eventos, tanto nacional como internacionalmente. Generar alianzas en comunidades. Es importante que, como comentábamos, el analfabetismo digital se reduzca y empezar por ahí, ¿no? Empezar identificando esas zonas en las que podemos tener buen material, buenos estudiantes para poderlos becar. La otra, lo comentábamos, es capacitación a la parte del profesorado. Ellos es importante que también puedan transmitir a todos estos estudiantes y regiones este tipo de temas. Yo lo plantearía en esos rubros. Hay una responsabilidad social como parte del sector privado, que a través de ese es el medio en el que podemos llegar de distintas maneras, ¿no? Becas, donaciones y preparación, compartir los conocimientos. Te agradezco la respuesta, César. También tenemos la pregunta en el chat de parte de Luisa Mendoza. ¿Cómo pueden los gobiernos locales y las comunidades complementar las iniciativas nacionales para cerrar la brecha de alfabetización digital, considerando las disparidades económicas y culturales? Sí, esto es bien importante. En alguna de las experiencias que tuve en Perú, visitando ese país, para un tema de votación electrónica, había muchas reservas en cuanto a que las poblaciones rurales iban a tener complicaciones para adaptar la tecnología en un proceso tan importante. Después de hacer su elección y una serie de simulacros, se dieron cuenta que en realidad la mayoría de los errores que se tuvieron fue en zonas urbanas, no tanto en las rurales. ¿A qué se debe esto? En la zona rural, precisamente porque existe una carencia de este tipo de temas, les es muy atractivo cuando tú se los acercas. Cosa diferente en zona urbana, ¿no? Tú lo vives todos los días y dices, lo sé, lo conozco, no es necesario capacitarme en esos temas. ¿A qué voy con esto? Hay mucho material en las zonas rurales, los gobiernos locales, el sistema educativo nacional o tecnológico a través de los tecnológicos estatales, es como lleva la tecnología o los desarrollos tecnológicos al país. No están tan separados este tipo de educación de lo que tenemos centralmente. Obvio, no es la misma inversión que se tiene en grandes universidades que en estas escuelas rurales, ¿no? Aquí lo importante es vernos como todo un sistema educativo nacional que debe sacar adelante este tipo de situaciones. Te agradecemos la respuesta para Luisa. César, tenemos también la siguiente pregunta por parte de Marcial Martínez. Él nos dice, respecto a una de tus frases iniciales que mencionabas, las generaciones analógica, digital y digital nativa, ¿los métodos de enseñanza en ciberseguridad difieren mucho entre estas tres generaciones o podemos utilizar los mismos medios y materiales de enseñanza? Sí y no. A ver, veámoslo así. Tenemos a todos nuestros adultos mayores, nuestros abuelos, abuelas. Está la generación actual, digamos, madura entre sus 30 y 40 y están todos los nativos digitales, ¿no? Todos estos niños, adolescentes. No es la misma manera de llegarles a cada uno de estos sectores, ¿no? No vas a enseñar de la misma manera a un adolescente o a un niño de primaria que a una persona adulta mayor. Depende de muchos factores, ¿no? De la formación académica que tengan. Como bien lo comentabas, hay gente, o lo comentábamos en la charla, hay gente que tiene un background digital adecuado, independientemente de qué generación se encuentre. Entonces hay que hacer un análisis, ¿no? De lo que sí es importante, se tienen que segmentar, tiene que haber material dirigido a cada uno de los sectores. Puede ser por edad, pero también por condiciones sociales, culturales, de situación geográfica en la que se encuentren. Te lo agradezco, César. Mientras recibimos alguna otra pregunta en el chat, los invito a que pongan sus comentarios o preguntas a la audiencia en el chat. Me gustaría preguntarte sobre
Mencionaste que el inglés es uno de los obstáculos que puede tener México, los países en Latinoamérica, para el fácil acceso a las certificaciones internacionales. ¿Cómo crees que, podríamos superar este obstáculo? Que, pues, muchas de las información, de ciberseguridad, pues, está en este idioma. Sí, a ver, tenemos una gran ventaja nosotros, que es nuestro vecino del norte. Compartimos una frontera de más de 3,000 kilómetros y mucha de la bibliografía, avances tecnológicos y sobre todo en ciberseguridad provienen de este país. La gran ventaja es que estamos cerca, ¿no? La gran desventaja es, bueno, son dos grandes mundos los que vivimos actualmente en México, ¿no? El educativo en un sector privado y en un sector público. Creo que la principal brecha la tenemos en la educación de sector público. Sí hay capacitación o educación en temas de inglés. Sin embargo, pues es un tema básico, ¿no? Y es importante que como parte de las herramientas que todo profesional que estemos formando en cualquier ámbito o en cualquier tipo de universidad a nivel licenciatura, sea un must el tener un idioma y principalmente el inglés, ¿no? Los dos grandes países que desarrollan tecnología en ciberseguridad, Estados Unidos, Israel y más recientemente China, ¿no? Esa tríada de países son los que están generando las grandes innovaciones y en lo que existe una traducción de todo ese desarrollo tecnológico, pues empiezan a generar brechas, ¿no? ¿Cómo tratarlos de atacar? Nosotros vemos que a través del dominio del idioma, particularmente del inglés, que es en el que está la mayoría de la literatura, podemos hacerlo, ¿sale? Es parte de las herramientas básicas que todo estudiante en un nivel superior o de universidad debería tener y deberíamos poner como un requisito para poder desarrollarse, al menos en este campo de la ciberseguridad. Gracias, César. Em, Otra pregunta sería, ¿qué estrategias crees que se podrían implementar para integrar la ciberseguridad como una materia obligatoria en la educación básica en Latinoamérica? Sí, bueno, a ver, lo mencionábamos, ¿no? Se trata de un tema de analfabetismo. ¿Cómo combates el analfabetismo normal? Tú empiezas a desarrollarte y aprendes a hablar. Eso no significa que sepas leer y escribir. Actualmente sucede lo mismo. Nuestros niños, nuestra gente joven, nace ya con dispositivos digitales, pero eso no significa que sepamos usarlos o que conozcamos cómo funcionan, ¿no? La edad ideal es desde pequeños, desde la educación básica, comenzar a poner aquellas bases, sentar esas bases de protege tu información, cuida cómo es tu comportamiento en el ámbito digital, etcétera. Yo creo que la base ahorita en este gran boom que tenemos es las nuevas generaciones desde educación básica. El gran reto va a ser para todas esas generaciones que venimos de un mundo analógico a digital, que no somos nativos digitales. Ahí es donde ahorita tenemos el gran reto. Las nuevas generaciones, yo creo que abordando desde educación básica con contenidos adecuados a su edad, podemos cerrar esa brecha. Te lo agradezco, César. Antes de terminar esa sección de preguntas y respuestas, me gustaría saber si tienes algún comentario o reflexiones finales sobre tu ponencia. Pues bueno, nuevamente reiterar, estos temas de ciberseguridad, más que estar de moda, ya son una realidad, es nuestro día a día. Cada vez más de manera directa o indirecta vamos a estar impactados por temas digitales, por conectarnos a redes, por tener servicios y es importante saber desarrollarnos en estos ambientes. Mucho más importante lo que podamos hacer nosotros como industria privada, sector gobierno y sector académico, es importantísimo y es vital que estos tres elementos, en el sector privado, las asociaciones como la MITI, pues puedan trabajar juntos en definir esas grandes estrategias nacionales, ¿no? Donde podamos tener la ruta clara de hay que hacer inversión en educación, hay que hacer inversión en desarrollo de tecnología y no solamente ser consumidores como América Latina que somos de tecnología, sino también desarrollarla. Hay mucho talento,
hay mucho talento que termina migrando hacia estas grandes potencias de desarrollo y yo creo que podemos hacer bastante de manera local. Serían mis reflexiones, invitarlos que no vean la ciberseguridad como un mundo extraño o raro o como algo de moda. Esto va a ser, es ya una realidad y debemos estar alertas en cuanto al cuidado de toda nuestra información que navega todos los días y que transportamos todos los días por las redes informáticas. Pues, nuevamente, muchas gracias, César, por tu presentación sobre la educación en ciberseguridad. Y, pues, también muchas gracias, a los asistentes que estuvieron, participando con sus preguntas. Pues, este tipo de espacios nos permite, el sacar a la conversación lo que tú decías, que el sector privado, el sector público, las organizaciones civiles y las universidades o los centros educativos, pues tenemos que trabajar en conjunto para poder impulsar el tema de ciberseguridad.